Es un placer estar en la presencia de Dios. Es un placer mayor encontrarnos con Él. Es un placer mucho mayor descubrir su corazón y poder adorarlo, cantar con todo nuestro ser. Amén. Porque en ese momento, cuando vamos sintiendo que Él abre caminos para que nosotros nos encontremos cara a cara con el Señor, Él nos transforma, Él nos libera de las cargas, Él hace la obra que nosotros ni esperábamos que haga. Y Él quiere hacerlo otra vez en esta mañana. Hay un texto que hace muchos años me impactó, tocó mi corazón y cada vez que estoy en algunas situaciones viene a mi mente. Hay dos palabras hay dos frases que las tengo presentes siempre. Primero es que Dios abre caminos. Cuando todo se cierra, Dios es más fuerte, Dios es más alto. Desde el que comenzó la reunión, yo preparé el sermón anoche, no sabía nada de lo que iban a cantar, pero desde la primera canción estuvieron citando puntos de los que yo voy a trabajar hoy. Dios quiere obrar, es evidente, y Dios te tenía visto. Él sabía en las condiciones que ibas a llegar. Entonces quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón, que me bendijo siempre y que ojalá sea una técnica que vos también emplees. Cuando las cosas no van, acordate que Dios es el dador de todo y el que abre caminos. Y la otra frase que siempre me impactó es el otra vez de Dios. Otra vez. Podemos caer, podemos pensar que no servimos, que no estamos capacitados, que cuántas veces nos habremos propuesto hacer cosas y retrocedemos, pero el otra vez de Dios sigue vigente. Dios abrirá caminos otra vez. Dígale que tiene al lado. Dios te abrirá caminos otra vez, otra vez. Isaías 43, versículo 16 al 19, dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios abrirá caminos otra vez. Otra vez. Todos tenemos en nuestra vida situaciones que no se dan, puertas que no se abren, ocasiones que parece que se pierden. Todos atravesamos por situaciones que nos confrontan a nuestros imposibles. Cosas que por más que metamos toda la fuerza, todas las ganas, todas las ideas mejores que podemos concebir, nos llevan a la muralla china, ¿no? Pero cuando pasan esas cosas, nos tenemos que acordar de esta palabra que Dios le dio al profeta Isaías para que cuente, para que hable a su pueblo. El pueblo venía de una situación crítica, malísima, se habían apartado de Dios y como consecuencias vino malaria, vino pobreza, vino humillación, vinieron un montón de despojos, un montón de cosas. Pero ahí el Espíritu de Dios llena el corazón del profeta Isaías y él se levanta y le dice al pueblo: así dice Dios. Ellos estaban escuchando todo lo que decía su realidad. La realidad era una situación imposible de superar. La realidad era que su diario andar era pecar y caerse y recibir consecuencias por su desobediencia. Esa era la realidad y era con lo que ellos se llenaban. Pero ahora Dios hablaba.
Ahora Dios hablaba y lo que tenía para decirles era esto: voy a abrir caminos nuevos. Van a suceder dentro de pronto. No la vas a conocer, como diciendo, estás tan distraído, metido en tu situación, en ver lo que no podés, en lo que no tenés, que vas a perderte mi visitación. Vas a perderte cómo voy a obrar para sacarte de esa condición. Otra vez te voy a sacar. Otra vez voy a abrir caminos. Otra vez voy a dar oportunidades. ¿Por qué? Porque mis misericordias se renuevan cada día. Cada día. Cada día hay oportunidad de parte de Dios para que nosotros avancemos. Yo soy el que abre caminos. Yo soy el que voy a sacarte los obstáculos de tu camino. La Biblia dice que Él envía a sus ángeles para sacar las piedras, para que nuestro pie no tropiece. Nos va a dejar algunas, porque esas piedras que Él permite que se queden van a llevarnos a buscar más de Dios y van a hacernos descubrir otras facetas de Dios, otra revelación de Dios a nuestra vida. Porque Dios es multifacético y no siempre se presenta con todo lo que es, porque nuestra mente no lo podría resistir, ni nuestro corazón. Sin embargo, a través de cada prueba que vamos pasando, de cada situación, de cada cosa, cada dificultad que atravesamos, ahí conocemos el obrar de Dios de otro modo. Alguna vez lo vamos a conocer como el Dios sanador, otra vez como el Dios que nos restaura, otra vez como el Dios que provee. Y Él se va revelando, ¿no? Pero por eso este mensaje a través de Isaías, no te lo vas a conocer, no vas a dejarlo pasar, que Dios está abriendo caminos. A veces Dios nos da oportunidades y las perdemos por distracción, ¿no? Porque no pensamos que esa es la bendición que viene de parte de Dios. Dios dice, yo abro caminos. Ahora, abrir caminos para el hombre es fácil, porque hay maquinarias que rompen la montaña, ¿no? Y crean caminos nuevos. Hace unos años, cuando viajé a Córdoba, siempre íbamos para los retiros y tardábamos un montón, pero en el último viaje que hicimos se tomó el Camino del Cuadrado, así le dicen. Y es en medio de las sierras, de un camino que antes no estaba, un camino nuevo, que acorta como 2 horas la distancia entre la cima y lo que es el centro de Córdoba, ¿no? Y era impresionante, a mí me encanta, saqué todas las fotos que pude, porque no podía creer la grandeza de la obra de Dios en la creación. Una maravilla, uno podía disfrutar de todas esas montañas preciosas. Pero ahí estuvo el ingenio, el trabajo de algún ingeniero que soñó que se podía hacer esa ruta y tuvo la gente capacitada y las maquinarias que se necesitaban para ir abriendo camino en medio de las montañas y en los precipicios para abrir caminos nuevos. Así que abrir caminos para el hombre no es difícil. Pero acá dice Dios, yo te pongo un camino donde nadie te lo puede hacer. Porque dice, yo abro camino en el mar. ¿Cómo podés abrir un camino en el mar? Bueno, sí, te ponen. En China yo vi que hay un puente sobre las aguas, ¿no? Anda por ese puente. Dicen que más de un auto se va, porque eso está sobre las aguas y cualquier distracción hace que el auto pierda el equilibrio y entre esas montañas tremendas que hay en China se pierden en esas aguas profundas. Pero Dios abre camino en el mar para que pases por un camino seco. Ese es Dios, ese es Dios. Él te abre caminos donde nadie puede actuar. Él abre camino en medio de mis imposibles. Eso significa. Tengo un Dios que se apiada de mi condición y todo lo que yo no puedo, todo lo que no logro, todo lo que está vedado para mí, Él dice, yo te lo abro porque esa es mi voluntad y te hace caminar por ese camino seco. Dios también abre caminos en el desierto. Quiero hacerlo
rapidito porque no quiero que nadie se congele. Dios abre camino en el mar, Dios abre camino en el desierto. Y me acuerdo de la historia de Jacob, cuando él, después de mucho andar y de engañar y después ser engañado, terminó en una situación que era como un círculo vicioso. Trabajaba y cuando pensaba que ya se liberaba, el suegro cambiaba los planes y le cambiaba el contrato y tenía que seguir trabajando y nunca podía prosperar. Y él veía que su familia crecía y quería tener planes y no podía zafar del suegro y de toda esa condición. Era una situación crítica para un hombre. Lo sería también para el tiempo de hoy, pero en el tiempo bíblico un hombre era el sacerdote del hogar, pero también el amo, el que tenía que proveer. Y él tenía que prosperar para que su familia estuviera bien. Y vivía del suegro. Y vivía dependiendo del suegro. Entonces su hombría era atacada, ¿no? Todo lo que estaba viendo como imposibles para poder salir, quizás lo estaba sintiendo como una consecuencia de todo lo que él había obrado mal antes, pero de pronto se encuentra con Dios y le dice Dios, así como te hablé en Betel y sentiste mi presencia. ¿Se acuerdan cuando dijo él que en Betel él se había encontrado con Dios y dijo, no me había dado cuenta que Dios estaba acá? Así como te hablé y te hablé de promesas, ahora te abro caminos en el desierto para que vos salgas. Y Dios le dio la capacidad y la inteligencia para crear un plan, y ese plan fue el que le dio la liberación a Jacob y pudo salir de ese sometimiento que estaba pasando. En Génesis 31:13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y acá él le da 3 órdenes. Primero, prepárate. Implica la necesidad de estar listo. A veces oramos pensando en que Dios tiene que actuar en nuestra situación, pero no estamos preparados para oír la respuesta de Dios. No estamos preparados para discernir por dónde viene esa respuesta. A lo mejor la respuesta que Dios tiene para tu vida la tiene el ujier que te va a dar la bienvenida o despedirte cuando te vayas. Y va a venir esa palabra que estás necesitando. Pero como estamos distraídos y pensamos que Dios solamente nos puede hablar a nosotros directamente, no recibimos eso. Así que, hermanos, si estamos en búsqueda de resoluciones en medio de nuestro desierto, prepárate. Amén. Prepárate. Está atento. En algún lado viene la respuesta. ¿Sí? Prepárate. Segundo dice, levántate. Es un llamado a abandonar la pasividad. Porque cuando estamos en problemas, hacemos una implosión, ¿no? Nos cerramos y nos quedamos ahí. Y ese proceso puede durar años de nuestra vida que se pierden porque no encontramos la solución, porque ya no tenemos fuerzas para volver a intentarlo y porque ni siquiera esperamos que venga la respuesta de Dios. Y nos volvemos víctimas de nuestras situaciones. Y venimos a la iglesia y cantamos y escuchamos palabras y servimos al Señor. Pero nuestro interior está implosionado y no permitimos que Dios obre. Prepárate, pero también levántate. Cambia de actitud. Amén. Cambia de posición. Cambia tu pensamiento para que lo que venga de Dios pueda ser efectivo en nuestras vidas. Y en tercer lugar le dice sal. Significa salir de una situación, de una comodidad, de un lugar y dirigirse hacia un nuevo destino o actividad. De nada nos sirve que Dios nos hable si después no hacemos nada. Porque Dios nos habla
los miércoles, los jueves, los lunes, los martes, los sábados. Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de su espíritu a nuestro corazón, nos habla a través de un ministerio, de una predicación, de una enseñanza. Él nos habla también a través de las circunstancias que nos pasan. Dios nos habla. El tema es que no siempre escuchamos. Hermano, prepárate, levántate y salí. Arrancá, amén. Arrancá, porque Dios es el que abre camino en el desierto. Y en medio de esas situaciones que te someten, acordate de Jacob. Dios le dio la respuesta. Él dijo, yo soy el Dios que te visito. Yo soy el Dios que te visito y que te abro camino en el desierto. Otra vez abriré camino en la soledad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que vemos imposible, para Dios no lo es. Lo que vemos inalcanzable, para Dios no lo es. Es una cuestión de perspectiva. Nosotros vemos lo que está cerca, somos cortos de vista. El año pasado a mí me operaron de cataratas. Toda la vida yo tuve problemas de alergia. Cuando era chica me operaron de adenoides y de garganta. Pero habían quedado unos pólipos, que esos pólipos me sometieron toda mi vida. Así que toda la vida usé gotas para la nariz. Esas gotas para la nariz tienen corticoides. Y ese corticoides me provocó cataratas. ¿Vieron toda la secuencia? Nunca me podía librar de eso. Se me iba la alergia por las vacunas, pero no podía respirar de todos modos. Entonces me operaron de una cosa y después el alergista me dio otro PAF y también tenía corticoides, hasta que el otorrino dijo hay que operar. Y me operaron. Y me hicieron un combo de ideas y yo compré. Así que acá estoy, pero respiro. Para mí era imposible. Yo les comentaba a algunos, cuando me sacaron todos los tapones y todo, hasta parecía que me entraba demasiado aire. Lo que nunca había disfrutado. Cosas tan sensibles y tan simples como respirar. Pero yo me despertaba de noche con dolor de garganta porque se me secaba todo, porque no podía respirar. Algo simple, pero que era imposible para mí. Hasta que de algún modo Dios lo hizo posible. Dios hace posibles nuestros imposibles, porque es Él el que abre caminos. Mire, yo comenté los miércoles cuando estaba que en diciembre me habían dado un regalo en el trabajo. Lo guardé y me olvidé de ese regalo. En marzo me dieron otro regalo y lo volví a guardar. Cuando fui al médico, mi prepaga me cubría parte de la operación. Pero no terminé gastando nada porque tenía todo regalado. Así que pagué mi operación con los regalos que Dios me anticipó. Dios abre caminos. No te cierres en lo que no tenés, porque hay alguien que está pensando en tu necesidad. Y si Dios pudo pensar en algo tan simple como para que yo pueda respirar, ¿cómo no va a pensar en todas mis otras necesidades? ¿Cómo no va a pensar en tu necesidad? Dios abrirá caminos otra vez. Dios abrirá caminos otra vez. No te gastes los regalos, porque a lo mejor después viene la razón del regalo que Dios fue anticipando. Amén. Él es el responsable de nuestro avance. Es la palabra Jehová o el nombre Jehová se compone con varios verbos y significa como yo soy el que hace que las cosas sucedan. Yo soy es Él el que abre caminos, es Él el que nos favorece, es Él el que nos hace crecer en medio de las situaciones. Si Jacob no hubiera pasado esa situación y no se hubiera revelado en su corazón, no hubiera buscado a Dios. Y si no hubiera buscado a Dios, él no hubiera cumplido el plan por el cual Dios hizo que la promesa de Abraham cayera sobre él. Y después cayó sobre sus hijos y de sus hijos nació Cristo. ¿Entendés?
Hay cosas que Dios hace en nuestra vida que ignoramos la repercusión que va a tener después, pero en nuestro presente y en medio de nuestras situaciones no tenemos que dejar de buscar a Dios, porque de algún modo Él mandará la respuesta, Él abrirá camino, en el mar o en el desierto, pero que Dios lo hará, lo hará. Amén. Y Él sigue diciendo, yo soy tu luz, yo soy el camino, yo soy la verdad para guiarte. Él sigue diciendo que Él es nuestro consuelo, que es nuestro refugio, Él es la fuente de nuestro gozo y Él es la fuente de nuestra provisión. Y tenemos que volver a pasar por el corazón estas verdades para no olvidarnos. Amén. Dios abre caminos. Y dice, yo haré nuevas todas las cosas. Cuando habla de la palabra nueva en hebreo, habla de ser nuevo, como algo creado en el momento, ¿sí? Algo nuevo, como cuando vas a comprar una ropa. Ahora está de moda la ropa circular. La ropa circular es la ropa usada, que compras a menor precio, ¿no? Pero cuando vas a comprar, decís, ¿esto es circular o es nuevo? ¿Por qué? Porque querés usar algo que nadie usó, ¿no? Bueno, entonces Dios hace cosas nuevas. Eso nuevo es más caro quizás, seguramente es más caro, pero es nuevo. Dios hace cosas nuevas, pero también usa lo circular. Y vos decís, ¿cómo? ¿Y que yo soy hija de segunda calidad? No, porque cuando Dios toma algo que ya fue usado, que ya tiene signos de deterioro, que quizá fue maltratado por el anterior dueño, Dios lo toma y lo restaura. Y cuando lo restaura, lo vuelve a nuevo. Es como una casa que compras. ¿Vieron esos programas de restauración de casas? A mí me encanta eso. Y veo unas casas que no sé, parece que los palitos nomás que los sostienen sirven. Todo el resto es para demoler. Pero los que saben ven oportunidades donde yo veo algo para quemar. Y te cambian todo y te dejan una casa que vos decís, Dios mío, me encantaría que pase eso con la mía, ¿no? Te lo hacen a nuevo. Bueno, Dios sabe reciclar nuestras vidas. A veces se nos deterioran cosas, se nos queman, se nos arruinan planes, pero Dios es capaz de volverlo al punto de ser considerado nuevo. Dice acá que Él restaura y reconstruye. Sacará lo viejo y lo hará nuevo, como cuando remodelamos una casa. Él nos da un tiempo nuevo, con nuevas oportunidades. Él restaura nuestra fe. No sé si a vos te pasó, pero a mí sí. Puedo tener fe para algunas cosas, pero para otras empiezo a dudar. Yo entiendo que Dios lo puede todo, lo que no sé si lo quiere hacer conmigo, que ese es otro tema, ¿no? Ahora, el tema es que Dios puede todo y que Él controla todo y Él tiene el diseño de nuestra vida, pero nosotros no estamos enterados. Por eso tenemos que acudir a Él para que nos vaya diciendo todos los días cuál es el plan. Y eso genera una dependencia de Dios. Y esa dependencia de Dios termina posicionándonos en un lugar que ni imaginamos. Yo era extremadamente tímida, no hablaba, me costaba mucho. Por ejemplo, en la secundaria, en los primeros años, a mí me costaba mucho dar las lecciones orales. Escritas me sacaba 10. Pero cuando yo me paraba frente a mis compañeros para dar una clase oral, me bloqueaba. Me olvidaba de todo. Y tenía otro problema, que cuando yo me ponía nerviosa, el ojo izquierdo medio que se me piantaba. Entonces tenía un chico de la iglesia que estudiaba conmigo en el secundario y me decía Clarence. ¿Te acordás del León Visco? Bueno, él me estimulaba así. Ya apareció Clarence, Marcela me decía. Entonces para mí era tremendo. Tenía 12, 13 años.
Yo había recibido el Espíritu Santo a los 13 años y empecé a decirle a Dios que me ayudara, ¿no? Pero Dios empezó de a poquito, yo ni cuenta me daba la obra que Él estaba haciendo en mi corazón. Yo iba a todos los cultos, buscaba a Dios, empecé a trabajar en la escuela bíblica en un barrio de emergencia. Y Dios fue generando cosas en mí y ahora no paro de hablar. Entonces, Dios puede hacer cosas imposibles también, ¿no? Puede transformar lo que hay en nuestro corazón y Él puede hacernos descubrir los dones y talentos que Él puso en nuestra vida. Dios no descarta, Dios restaura. Nosotros descartamos. Ah, no, ya le pifiaste una vez, no, a vos no te tengo más en cuenta porque seguramente vas a volver a hacerlo. Pero Dios mira las cosas de otro modo. Me acuerdo del pastor Gilleable que una vez contaba que tenía problemas para perdonar a alguien. ¿Por qué? Porque esa persona lo había decepcionado muchas veces. Y que venía y parecía que se arreglaba con Dios y confesaba sus pecados y todo eso, y al poco tiempo otra vez para atrás, y otra vez había que ir a buscarlo, y otra vez restaurarlo, y otra vez hablarle del amor de Dios, y otra vez se arrepentía, pero otra vez volvía atrás. Entonces él dijo, yo te descarto, ya está. No te quiero saber. Una de esas veces había hecho algo en contra de este pastor, entonces le costaba perdonar porque dijo, te rescaté tantas veces y me pagás así. Hasta que Dios le habla. Y Dios le dice, le hace ver de algún modo a una persona que iba siempre a la presencia de Dios y le pedía perdón por el pecado y le decía, perdóname, otra vez lo quiero intentar, y Dios lo perdonaba y se iba y luchaba un tiempo y estaba bien, pero de pronto otra vez caía. Entonces llegó un momento en que dijo, Dios, ya no quiero hablar más con vos, porque la verdad que me da vergüenza no poder cumplir con la palabra que empeño. Y ya no tiene sentido volver a pedirte perdón otra vez por la misma situación. Y Dios le dice, ¿de qué otra vez me hablas? Como diciendo, cuando te arrepentiste la otra vez, yo lo tiré al fondo del mar y no me acuerdo de lo que me estás hablando. Dios otra vez va a seguir tratando con nuestras vidas hasta restaurarnos, hasta fortalecernos, hasta hacernos nuevos, hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas, hasta que salgamos del pozo cenagoso, hasta que alcancemos la victoria, hasta que veamos cumplidas sus promesas en nuestra vida, hasta que Cristo venga. Él va a seguir recibiéndonos en su presencia. Lo que el diablo quiere es atarnos, hacernos caer, hacernos retroceder y que nos olvidemos de Dios. Pero el plan de Dios es, ¿de qué otra vez me estás hablando? Yo te estoy recibiendo, yo te estoy enlazando con mis lazos de amor para traerte a mi presencia, porque es deseo de Dios que nadie se pierda. Amén. Seamos una red de contención, porque en el grupo siempre hay aquel que cae 1000 veces. Y Dios va a levantar obreros fieles, llenos de amor, para levantar 1001 vez al que se cae. Amén. Porque Dios restaura, porque Dios da nuevas oportunidades, porque Dios quiere que nosotros lo logremos. Gloria a Dios. Miren, el diablo hizo caer a Judas y entregó a Jesús, pero Pedro le negó. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se arrepintió y terminó lleno del Espíritu Santo y su sombra sanaba a los enfermos. El otro se sintió mal, se sintió con remordimiento. Ese remordimiento solo lo llevó a devolver la plata que le dieron, pero después fue y se ahorcó. La gracia de Dios estaba para los dos. La diferencia fue en la actitud de cada uno. Amén. Así que no te pase lo de Judas. Si hicimos algo en contra de la voluntad de Dios y eso nos volvió una relación quebrada con Dios, el Espíritu Santo está para traernos, para volvernos a llevar al arrepentimiento y a recibir el perdón de Dios.
y ser lleno de su Espíritu para hacer su obra. Amén. Podemos ser un Pedro acá, alguien que traiciona, pero si nos arrepentimos, hay gloria. Amén. No des un paso atrás para alejarte del Dios que nos ama. Dios puede hacer las cosas de nuevo. Y voy a terminar. Dice Dios, yo abro caminos, yo abro caminos. Yo soy el que te rescato, yo soy el que te perdono, yo soy el que vez tras vez envío situaciones a tu vida para zamarrearte y que te des cuenta que sin mí no podés lograr las cosas. Dios provocará en nosotros esas situaciones para que podamos avanzar, crecer y que podamos conquistar las cosas que soñamos y que Él puso en nuestro corazón. También es el Dios que abre la peña para que salga agua. ¿Te acordás cuando el pueblo estaba en el desierto? Que sale de Egipto como esclavo y en el desierto lo único que hacía era soñar con lo que había dejado, que no era nada. Pero ahí, en medio de su desierto y de su necesidad, Dios da una palabra. Moisés le habla a la roca y de la roca salió agua. Y la Biblia dice que Él abrirá sus ríos. Él abrirá sus ríos para que en nuestro sequedal eso sea humedecido con esa agua y entonces produzca fruto abundante. Amén. Dios te abrirá la roca y cubrirá tu necesidad. También Dios es el que abrirá el buen tesoro. Dice en Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y vos no vas a pedir prestado. Atajate esa. Dios abrirá su buen tesoro. ¿Cuándo? Cuando estemos en necesidad. Dios abrirá un buen tesoro y te dará se abrirá una puerta de trabajo para vos. Yo trabajé 28 años en una librería cristiana, en la sede de la Unión de las Asambleas de Dios. Y pensaba que era el lugar más seguro del mundo, donde Dios nunca me iba a dejar sin trabajo y sin provisión, porque estaba trabajando para el reino. Pero esa librería se cerró después de 28 años y con 48 años yo decía, ¿y ahora dónde voy a ir a trabajar? Todos pedían personas jóvenes, inexpertas. Alguien me dijo, no podemos pagar todo lo que usted sabe. Yo decía, pero no importa, pagame lo que sea, pero quiero trabajar. Y nada. De pronto aparece alguien que hacía como 10 años que yo no sabía nada de ella, la había perdido, se había ido de la iglesia hacía muchos años, no sabía nada, no tenía contacto. De algún modo me encontró, me mandó un mensaje, me dijo, necesito un asistente, vení ya. Y Dios me dio un trabajo que lo cubro con la sangre de Cristo. El Señor me bendijo y ahí, siendo portadora de su presencia, de algún modo voy afectando. Cuando el escribano en Navidad pidió que bendiga la mesa, yo dije, ¡wow! Esto solamente lo puede hacer Dios, porque ellos son cristianos nominales nada más. Algún conocimiento de Dios tienen, pero nada más. Y dijo, queremos, Marcela, que bendigas la mesa. Yo aproveché, bendije la mesa, bendije la vida de cada uno, bendije el trabajo y añadí esta. Escucha, yo dije, Señor, gracias por el trabajo del escribano. Y te pido que lo prosperes, porque si Él es prosperado, nosotros también somos prosperados. Terminó el agape, todos dijeron, gracias por tus palabras, fueron muy buenas, nos tocaron, estaban todos muy emocionados, ¿no? Y le dicen al escribano, ¿escuchaste eso, no? Que si sos prosperado, tenés que compartirla. Y empezó el año, hermanos, estábamos teniendo 4 o 5 escrituras por mes, pero al día de hoy estamos teniendo 4 o 5 escrituras por día. Y la reparte. Porque donde hay un hijo de Dios
que lleva su presencia, que imparte de algún modo, con actitudes, con palabras diferentes. El Señor bendice, Él abre caminos y Él nos hace prósperos en lugares donde la situación no está dada para ser prósperos. Pero Dios lo hace y Dios va a hacerlo con vos en el lugar donde estás. Créele al Señor, porque Él es el dador de todo. Él es el que abre los caminos. Entonces, en medio de tu necesidad, pedile al Señor que también abra esas fuentes de agua para que tu fruto llegue y que abra el buen tesoro de su corazón. Y también dice esto, y esto me encantó, me rompió la cabeza. En Ezequiel capítulo 37, versículo 12 al 14, dice Dios: pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje, le dice Dios a Ezequiel. Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Entonces, cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Eso vino después de que le muestra el valle de los huesos secos. Y Dios le dice al profeta: ¿vivirán estos huesos? Qué compleja esa pregunta. Porque Dios se lo hacía al profeta, no el profeta a Dios. Dios confronta al profeta con su fe. ¿Vivirán estos huesos? Pero Dios, este es el hueso, este es el cementerio. Acá no quedó ni rastros de vida. Quedaron huesos secos, huesos que no sirven más que para ser amontonados. Pero cuando todo eso empezó a golpearse seguramente en la mente del profeta, él reconoció que todas las respuestas que él podía dar podían hacerlo pisar el palito. Porque Dios le estaba preguntando, ¿cómo Dios no va a saber una respuesta? Entonces el profeta fue genial. Le dijo: Señor, tú lo sabes. Y cuando dijo: yo veo huesos, pero tú lo sabes. Y ahí Dios le dice: decile a los huesos que vuelvan a la vida. Y ahí los tendones empezaron a formar y los músculos, y esos huesos secos se transformaron en un ejército viviente. Después de esa visión, Dios le dice a Ezequiel: anda a decirle a mi pueblo que aunque ellos se vean muertos, yo los voy a sacar de su sepulcro. Yo voy a resucitar los sueños muertos. Yo voy a resucitar los planes que se rompieron. Yo voy a hacerlo. Él abrirá nuestros sepulcros. Él abrirá nuestros sepulcros. Él es el Dios que abre camino en el mar, que abre camino en el desierto. Es el Dios que abre su buen tesoro para que tengamos abundancia. Es el Dios que puede hacer que los sepulcros se abran y salga vida de donde solo veíamos muertos. Dios abre camino en nuestro desierto. Y ese es el Dios que abrió un camino para que lleguemos al Padre, que encontremos respuestas, que encontremos perdón, que encontremos esperanza y que encontremos un destino de gloria. Este es el Dios que tenemos. Así eres Dios, así eres tú, el que abre caminos nuevos, el que restaura, el que levanta, el que no olvida, el que no deja de lado a nadie. Estás incluido, hermano. El Dios que todo lo puede está en este lugar y quiere que vuelvas a pasar por tu corazón. Él abrirá caminos otra vez, otra vez, otra vez lo hará, otra vez lo hará. Aleluya, aleluya, aleluya.
Gloria al nombre de Jesús. En Nahum 1:13 dice: el Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. En la tempestad, con viento en contra, aunque las cosas no te dejen ver, la arena te llene los ojos y no puedas saber cuál es tu destino, para dónde vas, dice Dios: yo camino en medio de la tempestad. Y ¿sabes qué más? Dice: yo voy al frente, yo voy al frente. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. A la cabeza delante tuyo marcha el Señor. Marcha el Señor. Pónete de pie y alza tus manos y dice: Señor, gracias por revelarte a mi vida una vez más. Gracias, gracias, porque veo problemas, porque veo necesidad, porque veo lo que no sucede, lo que no llega, porque ese es mi diaria canción. Pero ahora vas a poner una canción nueva en mi corazón. Vas a abrir caminos nuevos otra vez. Lo vas a hacer otra vez. Lo vas a hacer otra vez. Porque el Señor va adelante. El Señor restaura. El Señor da nuevas fuerzas. El Señor restituye. El Señor nos sana. El Señor provee para toda necesidad. El Señor nos llena de su espíritu. Nos da nuevas oportunidades. Él abre caminos para que revelemos su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Encontrate una vez más con Él y decirle: gracias, gracias, Señor. Gracias por no desecharme. Gracias por perdonar nuevamente mis pecados. Gracias por recibirme una vez más. Gracias porque tus planes no cayeron. Gracias porque nunca te arrepentiste de amarme. Tú lo harás otra vez. Tú lo harás otra vez.